Bueno, entonces como vemos aquí, el título de hoy es Necesidades psicológicas en los adultos mayores con enfermedades neurodegenerativas. Este es un tema bastante importante porque muchas veces en los temas sobre este tipo de enfermedades nos concentramos es en las necesidades sobre la familia y los cuidadores y a veces dejamos de lado la necesidad emocional que tienen las personas con este tipo de enfermedades. Sabemos que ellos tienen claramente enfermedades, necesidades físicas, como en la parte de movilidad o todo lo que abarca su enfermedad, pero la parte psicológica también es importante abarcarla. Entonces nosotros, como cuidadores o posibles cuidadores, porque es importante que todos sepamos de este tema, debemos informarnos sobre cuáles son estas necesidades que se pueden presentar en las personas con enfermedades neurodegenerativas. Entonces, vamos a ver contenido de qué son las enfermedades neurodegenerativas. Vamos a ver también cuáles son una de las más comunes, a mencionarlas y hablar superficialmente sobre sus características. También cómo afectan la salud mental y emocional. Luego, la importancia de abordar las necesidades y para terminar, las necesidades psicológicas de adultos mayores con enfermedades neurodegenerativas. Entonces, ya sería como la parte de acción, de qué hay que hacer con estas necesidades. Entonces, primero, la conceptualización. Entonces, las enfermedades neurodegenerativas es un grupo de enfermedades que, como dices, degeneran, pero progresivamente las capacidades o las funciones ejecutivas fundamentales del ser humano, entre ellas la memoria, el lenguaje, la coordinación, el razonamiento y otras capacidades. Entonces, esto deriva en una pérdida progresiva de la autonomía de la persona, es decir, que como pierde estas funciones, ya la persona llega a un momento en el que no puede valerse por sí misma. Entonces, la característica principal de las enfermedades neurodegenerativas es la muerte neuronal. Nosotros normalmente, con ciertas actividades o ciertos estilos de vida, perdemos conexiones neuronales, pero estas como nuestro cerebro tiene una característica que hace, que se llama plasticidad, entonces estas conexiones se pueden formar con otras neuronas, pero las personas con estas enfermedades no pueden, pierden esta plasticidad. Entonces, esto hace que ellos pierdan progresivamente sus funciones. Y no solamente afecta en el cerebro, sino que también repercute en la médula espinal, es decir, en el sistema nervioso periférico. Entonces, afecta sistema nervioso central y periférico. Entonces, muchas de estas enfermedades tienen causa desconocida, pero principalmente hay un factor genético. Y muchas también de estas enfermedades, aunque no tienen un tratamiento que permita que pueda ser irreversible, hay una parte de la medicina que permite que las personas puedan tener una mejor calidad de vida o que permita perdurar un poco más la vida de la persona que tiene esta enfermedad. Entonces, esto es como el concepto de qué son estas enfermedades. Si tienen algún comentario, quieren participar, saben que pueden levantar la manito o pueden ir hablando por el chat y yo lo voy leyendo. Si tienen una pregunta, entonces, para continuar, vamos con cuáles son las enfermedades comunes. Vamos a hablar primero sobre el Alzheimer. El Alzheimer es la forma más común de demencia en las personas eh, en los adultos mayores. Y es una enfermedad que afecta, como vemos en la lámina, afecta las capacidades de llevar las actividades diarias a largo plazo. Y entonces afecta primero lentamente el cerebro en las partes que permite controlar el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Pero con el tiempo los síntomas empeoran, porque incluso las personas llegan a tener la memoria tan deteriorada que llegan a olvidar o a reconocer a sus familiares y a otras personas. También pueden olvidar cómo leer, cómo hablar o hacer actividades que para ellos antes era muy rutinario.
Entonces, finalmente estas personas terminan con cuidados totales. A veces pensamos que estas enfermedades duran 5 o 10 años. Hay personas que hasta 30 o más de 30 años eh, tienen esta enfermedad. Entonces es algo que va muy progresivamente y lentamente. La otra que podemos ver es la esclerosis lateral amiotrófica, o por sus siglas se conoce también como ELA, que esta enfermedad, comparándola con el Alzheimer, afecta unas células específicas del cerebro, que son las que se encargan de transmitir los mensajes, de controlar los brazos, las piernas y los músculos principales del cuerpo. Esta enfermedad, al comienzo, las personas notan dificultad para caminar, para escribir, para sostener las cosas, porque la musculatura o las neuronas que se encargan de enviar las señales a los músculos no están funcionando. Entonces, con el tiempo, a largo plazo, esta degeneración se empieza a generalizar en todo el cuerpo y termina en una pérdida total de la movilidad, o sea, la motricidad fina y gruesa se pierde. Llega el punto en que las personas quedan en cama, pero no mueren como tal de esclerosis lateral, sino que por la pérdida de la musculatura, los músculos del pecho hace que no puedan respirar. Y la mayoría de las personas muere es de insuficiencia respiratoria con esclerosis lateral. Entonces, no existe una cura como tal para esta enfermedad, pero sí hay medicina, o sea, la parte de la ciencia de la medicina tiene los recursos para poder aliviar los síntomas y prolongar un poco más la vida de la persona. Luego tenemos la enfermedad del Parkinson, que es un trastorno del movimiento. Entonces, en comparación con la esclerosis, no afecta la musculatura, pero también el movimiento. En esto se presentan eh, cuando las neuronas no envían los neurotransmisores de la dopamina, que es la que se encarga de que haya coordinación y que uno pueda mantenerse firme. Entonces, los síntomas del Parkinson, que a lo mejor hemos escuchado esta enfermedad, que es bastante común, ocasiona temblores, tanto en las manos como en las piernas, en la mandíbula, también ocasiona rigidez, lentitud en los movimientos y problemas de equilibrio y coordinación. Entonces, a medida que los síntomas van empeorando, las personas pueden llegar a tener primero trastornos del sueño, porque no pueden controlar sus movimientos y están molestosos, por decirlo de alguna forma, que no pueden conciliar el sueño. También pueden presentar problemas para masticar, para tragar, para hablar. Y por último, la ataxia de Frederick, que también es bastante común. Esta es bastante curiosa porque se puede presentar incluso a los 5 años de edad, entre los 5 y los 15 años de edad. Y los síntomas se presentan son dificultad para caminar, debilidad muscular, los problemas para hablar y movimientos involuntarios y también escoliosis. Entonces afecta tanto la musculatura como la parte de los huesos en el cuerpo. Entonces, al principio de los síntomas, que como mencionamos se parecen a los 5 años, pueden prolongarse entre 5 y 20 años más. Y más o menos en este tiempo es que las personas empiezan a necesitar a lo mejor una silla de ruedas o en los casos más extremos la persona queda totalmente discapacitada. Y esto tampoco tiene una cura. La mayoría de las enfermedades neurodegenerativas no tienen cura, pero sí hay, en este caso, con esta ataxia de Frederick, hay síntomas que se pueden minimizar con aparatos ortopédicos, con cirugía o con fisioterapia. ¿Tienen hasta aquí algún comentario? ¿Tienen algún familiar que haya pasado por alguna de esta enfermedad o algún conocido que ustedes sepan más o menos los síntomas que presentan? Aquí Juan Carlos tiene la manito levantada. Ajá. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, mi madre estuvo con esclerosis amiotrófica lateral izquierdo. Izquierdo porque se degeneraba más el izquierdo que el derecho, pero eran simultáneos, pues, prácticamente. Y como tú dices, es verdad,
Es verdad lo que dice porque se degeneran los músculos porque en la médula se va, hay un líquido en la médula espinal, aquí en el cerebro, como por la nuca, que se va perdiendo ese líquido. Y ese líquido es la que da la información del cerebro hacia los músculos. Entonces, se atrofia los músculos, eso lo sé por los mismos médicos, ¿no? Se atrofian los músculos porque esa información que quiere dar el cerebro para el movimiento se van atrofiando, no hay respuesta. Es por eso que ya no se pueden cepillar los dientes, peinarse, no se pueden pararse, inclusive no pueden hablar y, y llega un momento en que no pueden tampoco respirar. Entonces es por eso que a mi madre se le puso se le hizo ¿cómo se llama? Insucción, una operación de la tráquea para hacer respiración artificial y quedó en cama clínica con pañales, centro de cama, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive no podía comer porque tenía que tener una sonda para comer por la nariz. Se llevaba la sonda hasta el estómago. Y bueno, y es verdad como dices que se muere por asfixia porque esa fue la muerte de ella, por asfixia. Ujú. Y bueno, es doloroso, bueno, pasar por una enfermedad así y más que todo por ser la madre de uno. Sí, gracias por contar su experiencia. Como dice Juan, bueno, en este caso de la esclerosis, entonces es también por los músculos dejan de funcionar a tal punto de que ya ni respirar se puede, entonces mueren es por insuficiencia respiratoria. Entonces, como vemos, eh, estas enfermedades tienen muchas consecuencias físicas, pero es muy probable que pocas veces, o a lo mejor sí, hayamos pensado en cómo esas necesidades físicas o en consecuencias físicas tiene una repercusión en la parte psicológica. Entonces, ya que muchas personas probablemente antes podían hacer todo por su cuenta y tenían tal movilidad y todo lo podían hacer por sí mismos y de un momento a otro ya, ya tienen que depender de una tercera persona, entonces esto hace que y nos lleva a pensar en la importancia de pensar y de abordar las necesidades psicológicas en los adultos. Entonces, primero, eh, hay que tener en cuenta de que esto tiene un gran impacto en las personas porque no pueden llevar el ritmo de vida que tenían anteriormente. Y esto se acompaña de sentimientos de tristeza, también de inutilidad. Muchas personas llegan a un momento de que tienen síntomas de depresión, de trastorno depresivo mayor, y pueden llegar incluso a pensar en terminar con su vida porque sienten que ya, como no tienen la misma autonomía de antes, pueden pensar en que ya, hasta ahí llegó su momento. También pueden tener síntomas de ansiedad por la condición física, por la misma razón de no poder hacer las cosas como antes, puede producirles síntomas de ansiedad. Y otros que también son necesarios abordar. Es muy común que estas personas, en el momento en que reciben la noticia del diagnóstico con una enfermedad neurodegenerativa, pasen por un proceso de duelo. Y es muy importante diferenciar el duelo a la depresión o a la ansiedad, porque el duelo, el primer síntoma que se presenta es la negación. Cuando uno recibe la noticia de que tiene una enfermedad que no tiene cura, lo principal es la negación. Y la negación va acompañada de sentimientos o de comportamientos de irritabilidad, de cambios de humor, también falta de energía, pensamientos intrusivos y pensamientos persistentes sobre las consecuencias que va a tener esta enfermedad en su vida. Entonces, podríamos pensar o llegar a decir, no, mi familiar o mi abuela o mi papá también tiene depresión. Pero es importante diferenciarlo porque cuando es depresión y cuando es un duelo, hay formas diferentes de abordar estas necesidades. Entonces es importante que podamos detectarlo a tiempo para no solamente cubrir la parte física, sino también la parte mental.
Y hacerlo va a permitir que las personas puedan tener una mejor aceptación, que su duelo pueda terminar en una aceptación de forma positiva de la enfermedad y así puedan llevarlo o abordarlo de la mejor manera, ya sea con el apoyo familiar, con apoyo de amigos o con ayuda psicológica. Entonces, como vemos aquí, el detectarlo o el saber estas necesidades va a permitir mejorar el bienestar psicológico de forma integral. También va a generar una actitud positiva frente a los desafíos que plantea la enfermedad. También permite reducir el impacto negativo en los diferentes contextos de la vida personal. O sea, no solamente es para la persona quien tiene la enfermedad, sino que detectar estas necesidades psicológicas también es positivo para los miembros de la familia que están dentro de su contexto, o también los amigos. Y también fortalecer las relaciones de todos los involucrados en el apoyo. Porque si la persona que tiene la enfermedad neurodegenerativa está bien emocionalmente, entonces va a haber una mejor comunicación, va a haber una mejor relación y principalmente con el cuidador, porque muchas veces cuando las necesidades emocionales no están cubiertas se produce irritabilidad o problemas en la comunicación y muchas veces el cuidador es quien le recae todo eso porque es con quien tiene contacto más directo con la persona. Entonces esto, si se aborda adecuadamente, entonces va a permitir fortalecer la relación de todos los involucrados en el apoyo. Y como menciono, principalmente con el cuidador porque es el más involucrado. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario, una pregunta o algo que quisiera aportar? O por el chat también pueden comentar. Bueno, entonces seguimos con las necesidades psicológicas que se presentan entonces en los adultos mayores con esta enfermedad. Principalmente es el apoyo emocional. Las personas con estas enfermedades no se pueden dejar solas. Entonces, lo principal es estar siempre ahí para ellos. Y cuando se hace frente a estos desafíos emocionales que conlleva la enfermedad, hay que brindarles también un espacio seguro, que puedan expresar sus sentimientos, escucharle activamente. Escuchar activamente es que hay que prestar atención a lo que ellos están diciendo, porque muchas veces nos están hablando, o en general, esto se aplica para todo. Nos están hablando y estamos pensando en otras cosas. Entonces, cuando vamos a intervenir, no sabemos qué fue lo que nos dijeron. Entonces, hay que escucharlos activamente y escuchar sus necesidades y validar sus emociones y proporcionarles consuelo que ante la enfermedad que están pasando. Muchas veces, como mencionamos, estas enfermedades terminan en que la persona pierde la movilidad total. Entonces, una de las principales fuentes que tienen ellos para drenar sus emociones es hablando, si es que la enfermedad también se los permite, porque tenemos que también pensar en que a veces las personas no pierden la habilidad para hablar. Entonces, mientras sea posible, nosotros tenemos que cubrir esta necesidad a los adultos mayores que tienen esta enfermedad para que ellos puedan de alguna forma de drenar la emoción que están sintiendo. A veces nosotros cuando nos sentimos tristes o nos sentimos de alguna forma, salimos a caminar o hacemos cualquier tipo de actividad, pero estas personas no lo pueden hacer. Las personas con Alzheimer, bueno, las personas con Alzheimer aún tienen movilidad, pero no tienen la misma autonomía. Entonces es importante tener en cuenta esto del apoyo emocional. Aquí dice Ana, ¿qué opinas de la eutanasia en estos casos? Bueno, en Venezuela la eutanasia no es legal, tengo entendido. Hay unos países que sí, pero eso ya es una decisión personal de la, yo no podría dar mi opinión sobre esto porque es de cada quien. Si yo estuviese pasando por una enfermedad, creo que mi opinión sobre la eutanasia fuese diferente a la que tengo ahorita. Pero ya eso depende de cada quien. Igual aquí en Venezuela, creo que no es legal. Entonces, eh, ya eso es algo más personal.
Bueno, entonces, con la psicoeducación, que es lo que estamos haciendo ahorita, psicoeducación, es muy importante porque muchas veces las personas llegan, por ejemplo, los cuidadores llegan a enfrentarse con esto de que un familiar tiene la enfermedad y no conocen la enfermedad, no saben cómo hay que afrontarlo, no saben qué es lo que conlleva. Entonces, informarse y educarse sobre esto, incluso antes de que pase, es muy importante para que podamos tener una información clara y comprensible y así va a ser más fácil que podamos hacer algo y de una mejor forma cuando se presenten estas situaciones. Y también aplica tanto para las personas que hacen parte o que participan con la persona con la enfermedad neurodegenerativa, como para la persona. Las personas que tienen la enfermedad es muy importante que ellos sepan de qué es lo que le está pasando y en qué va a desembocar los síntomas, porque así va a haber una mejor preparación psicológica y no va a llegar de repente. A veces puede presentarse la situación en que los familiares ocultan los diagnósticos o de que no quieren dar o no quieren informar qué es lo que dijo el médico respecto a su evaluación. A veces se hace con buena intención de no aturdir a la persona para no preocuparlo, pero es importante hacerlo partícipe de esto y de toda su enfermedad para que ellos también puedan afrontarlo de la mejor forma y junto con el apoyo emocional. Entonces, es importante que no solamente se eduque el cuidador o la persona involucrada, sino también la persona con la enfermedad, para que así ellos puedan saber en qué es lo que les va a pasar, qué es lo que se espera que en lo que progrese su enfermedad. Eh, Ahora está la adaptación y la aceptación. Entonces las personas necesitan apoyo para poder ajustarse y aceptar. Entonces esto le va a llevar a tener una actitud más positiva y también encontrar el sentido y propósito a su vida a pesar de los desafíos que se le están presentando. Como la enfermedad de la ataxia de Frederick, esta enfermedad, como mencionamos, se comienza alrededor de los 5 a 10, 15 años de edad. Entonces las personas están casi toda su vida con los síntomas de la enfermedad. Entonces, cuando ellos se adaptan y aceptan de una forma apropiada la enfermedad, entonces van a pensar que ellos son más que su enfermedad y va a permitir que ellos puedan desenvolverse en su vida y adaptarse a las situaciones. Incluso ellos pueden estudiar, pueden trabajar, pueden participar en deportes apropiados porque su función cognitiva se mantiene. En este caso, la ataxia es algo netamente de las extremidades y de los huesos. Entonces, es importante que ellos puedan también adaptarse y aceptar esta enfermedad que presenta. Y como en todo duelo, cuando se presenta el diagnóstico, en este caso, la aceptación no llega de una vez. Entonces es importante tomar en cuenta apoyo emocional y psicoeducación también en la parte de adaptación y aceptación, para que así ellos puedan internalizar mejor qué es lo que está sucediendo y puedan manejar de una mejor forma los síntomas y ajustarse a la nueva situación. Luego está el mantenimiento de la autonomía. Esto es bastante importante y creo que aquí podamos participar y que hagamos énfasis porque muchas veces cuando los familiares se enteran de la gravedad de la enfermedad, por ejemplo con el Alzheimer, con la esclerosis, dejan al familiar o a la persona con quien están involucradas en un papel de paciente. Como que la persona ya en ese momento ya incluso como que no razona o lo quieren dejar como en un papel totalmente pasivo. Entonces, con esto del mantenimiento de la autonomía, para que las personas se sientan que todavía están en sus condiciones, en sus mejores condiciones, hay que ofrecerles oportunidades para que ellos tomen decisiones, incluirlos en las actividades familiares o que participen en actividades recreativas, para que ellos sientan que
en cierta medida tienen el control de su vida y de que aún ellos tienen un sentido. Entonces, no dejarlos en un papel totalmente de pacientes, sino que también podamos fomentar a que ellos puedan seguir eh, participando en la sociedad, en las actividades, en la medida de lo posible, con los familiares, con el papel o con sí, con el papel que ellos están llevando con su enfermedad. Entonces, por ejemplo, con el Alzheimer, hace poco vi un video que se lo voy a comentar, que me llamó mucho la atención porque era un papá con su hija el día de su boda. No sé si algunos lo vieron. Y el papá tenía Alzheimer, tenía muchos años sin reconocer a su hija. Y en ese momento, ella, el día de su boda, ella estaba compartiendo con él, estaba ayudándolo a pintar y a hacer actividades que estaban adaptadas a su situación. Entonces él en un momento la reconoció. Y eso fue algo bastante significativo y también para la persona, porque reconoció el lugar en donde él estaba, reconoció a su hija y supo que en cierta medida habían permitido que él tuviese el control de su situación y que aún tenía autonomía. Entonces, lo hacían parte de las actividades, lo hacían parte de un momento especial para la familia, y a esto me refiero a que no lo dejemos como un papel de pacientes o un papel totalmente pasivo, sino que ellos aún puedan mantener el sentido y el control de su vida. Aquí dice Ana que ella lo vio. Aquí Juan Carlos tiene la mano levantada. A ver, te escuchamos. En cuanto a la esclerosis amiotrófica, Ujú. eh, estos pacientes, ya por experiencia que tengo, ¿no? Eh, Mi mamá se tenía el cerebro intacto, más el cuerpo no respondía, pero ella sí parecía un radar porque este, sabía todo, yo le hablaba a ella, le hablábamos, pero antes de llegar al punto más negativo, vamos a decirlo así, ¿no? De esa enfermedad, que es la inmovilidad, cuando ella empezó, claro, ella usaba su silla de ruedas y claro, ya se estaba degenerando, pero se le involucró la pérdida del habla, ¿no? Entonces ella participaba, claro que participaba con nosotros, nos poníamos en el porche, nos reuníamos y ella opinaba y ella escribía, daba su opinión, pero por escrito. Y nosotros nos moríamos de la risa o según el comentario. Y entonces sí, es verdad, hay que involucrarlo en reuniones y para que se vean que no están tan mal, pues, porque esas enfermedades como son degenerativas, bueno, van creando depresiones, como tú dices, ¿no? Pero cuando ya llega el momento que ya no se mueve, ahí cuando en verdad hay que más apoyo que debe tener, pues porque ya no se está moviendo en su totalidad. Entonces, claro, este, es muy triste, pues, que ver una persona con esas enfermedades llegue a morir así, de esa forma, pues. Es como si estuviera preso en su cuerpo, sin poderlo mover y con su cerebro intacto, porque sus pensamientos ella hablaba con sus ojos. Imagínate cómo sería esa enfermedad. Entonces, bueno, ese es mi comentario. Gracias, Juan, por participar. Entonces, eso es un ejemplo de lo que es mantener la autonomía de la persona. Entonces, en algún momento, a lo mejor no conozco a todos los que estamos aquí, pero puede que en algún momento de nuestra vida se presente que estemos cerca de alguna persona que tiene una enfermedad de este tipo. O tengamos un amigo que tiene un familiar con una enfermedad parecida. Entonces, es importante que nosotros nos informemos sobre
cuáles son las necesidades y cómo es la mejor forma, porque cuando se presenta la enfermedad, entonces llega que nos enfocamos solamente en los síntomas físicos. Bueno, la persona ahora necesita una silla de ruedas, o la persona ahora tiene que estar en una cama clínica, o la persona ahora necesita un respirador. Y es importante que también nosotros podamos proporcionar la ayuda psicológica, porque no es fácil. Bueno, no debe ser fácil para estas personas pasar por algo así, ver cómo poco a poco sus funciones se van reduciendo. Entonces, mantener la autonomía es muy importante, involucrarlo en las actividades de la familia o con los amigos, en la medida de lo posible. Lo otro es la estimulación cognitiva. Entonces, las enfermedades neurodegenerativas pueden afectar la función cognitiva. Unas afectan la musculatura, la parte ósea, otras afectan es las funciones ejecutivas, que son como la memoria, pensamiento abstracto, la, la memoria anterógrada, retrógrada, o sea, la capacidad de recordar cosas del pasado, recordar cosas que estoy viviendo en el momento. Entonces, eh, estimular es la parte cognitiva, por ejemplo, en las personas con Alzheimer, por ejemplo, en la Fundación Alzheimer, eh, que es la fundación que están proporcionando estos talleres, se enfoca mucho en esto porque hay que pensar que no es que van a perder todas sus funciones, sino que hay que tratar de estimular las pocas funciones que a lo mejor le quedan a la persona. Entonces, hacer actividades que le permitan mantener todavía la mente comprometida a la persona, para que así eh, a lo mejor no se va a curar la enfermedad, pero sí va a hacer el progreso de degeneración más lento, porque la persona se sigue manteniendo activa. Entonces, hacer actividades como el seguir cocinando, el seguir bailando o el seguir haciendo cosas que la persona son de su interés, va a permitir que se sienta activo y que pueda mejorar las habilidades cognitivas existentes. Lo otro es las redes de apoyo y la compañía. Entonces, esto ya es lo que estábamos mencionando durante todo el taller. Los familiares, los amigos, los cuidadores que se mantengan cerca de la persona y brindarles también un sentido de pertenencia, de que no porque ahora tengo una enfermedad que no tiene cura, entonces ahora me van a aislar, me van a tratar como si fuese algo diferente. Entonces, mantenerse cerca de las personas y seguirlos tratando de la misma manera con sus necesidades especiales, obviamente, va a permitir que ellos se sientan o que no tengan un impacto tan fuerte el saber sobre esta enfermedad o las consecuencias que va a tener esas enfermedades o los síntomas de forma física. Entonces, va a brindarles también las redes de apoyo, les permite que ellos se sientan comprendidos, se sientan escuchados, se sientan acompañados y va a ser más llevadero los síntomas que puedan estar presentando, tanto físicos como psicológicos. Y por último está la terapia y el asesoramiento psicológico. Entonces, muchas veces nosotros escuchamos, bueno, es muy bonito, apoyo emocional, psicoeducación, yo lo voy a hacer, podemos pensar, pero a veces no podemos solos, ni con la ayuda de todos nuestros familiares, ni de todos nuestros amigos se puede solo. Entonces, el tener un asesoramiento psicológico, tener esta ayuda profesional, les va a brindar las estrategias específicas para que ustedes puedan hacer frente a estas situaciones. Tanto cuidadores como personas involucradas y la persona que tiene la enfermedad en algún momento va a presentar síntomas persistentes de tristeza o de apatía o de irritabilidad y a veces no se puede enfrentar solo, a veces no se sabe cómo hacerlo. Entonces, eh, cuando pensamos en el psicólogo, a veces pensamos que es como algo, como lo último, como que es impensable, pero el psicólogo es para todos. El psicólogo no es solamente cuando ya tenemos eh, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad o algo ya grave, sino que es importante que podamos ir constantemente, sea o no el caso de que tengamos una persona con enfermedades neurodegenerativas, porque nos va a permitir tener una mayor comprensión sobre nosotros mismos y de cómo podemos actuar en ciertas formas. Y el psicólogo siempre va a brindar estrategias
como resolución de problemas, el feedback o comunicación que va a permitir que haya una mejor relación familiar y una mejor, o llevar de una mejor forma la vida de, del grupo familiar con la persona con esta enfermedad neurodegenerativa. Entonces aquí dice Belkis Cruz, excelente exposición, muchas felicidades por tener un tema tan sensible para todos, saludos desde Cuba. Gracias, Belkis. Bueno, escribiste justo a tiempo porque, bueno, hasta aquí llegó el taller. Entonces, gracias a todos por estar. Igual vamos a terminar con sus comentarios. Me gustaría que cada uno, aquí Alfredo tiene la mano levantada, él va a empezar a participar. Bueno, vamos a darle el paso y luego seguimos. Te escuchamos, Alfredo. Hola, buenas tardes, ¿me escucha bien? Sí, se escucha bien. Para mí es un gusto escucharla, para mí realmente es muy importante todo lo que usted está hablando, el grado de conocimiento y el grado de aprendizaje que hemos tenido nosotros al poder escucharla y saber cada una de las etapas que podemos tener y cómo apoyar a una persona que padece algún tipo de grado de enfermedad neurodegenerativa y también de tipo cognitiva, conductual y de función ejecutiva. Debo contarle que por mi profesión trabajo con adultos mayores del año 2016 y he conocido muchas de estas enfermedades, no de tipo conceptual, sino de manera fáctica. He conocido las enfermedades como demencia senil, Parkinson, he conocido también el Alzheimer, el mal de Diógenes, he tenido adultos mayores. Soy profesor de educación física y trabajo con adultos mayores haciendo las actividades recreativas, cognitivas y de ejercicio físico. Sabemos que todas estas enfermedades que le dan a los adultos mayores son producto, es una consecuencia, claramente es una consecuencia de algo que hicimos en la juventud, en la niñez o en la adultez y que desencadenó esta enfermedad. Ya hay estudios que reportan, por ejemplo, que el Alzheimer es provocado por trastornos del sueño, por faltar el sueño, por el sedentarismo, por la baja trabajo cognitivo. Sin embargo, muchas de estas enfermedades producen en los quienes la padecen, producen enfermedades relacionadas con la hostilidad, con la pérdida de conciencia, con la pérdida de comprensión de sí mismo, por lo tanto, en algunos casos muy difícil llevar. Sabemos que muchos de estos adultos mayores terminan en una residencia no como castigo, sino como consecuencia de sus actos, porque se vuelven muy violentos, se vuelven peligrosos consigo mismos y con el entorno, y necesitan un apoyo multiprofesional. También sabemos que un adulto mayor se puede rodear de un conjunto completo de profesionales, sin embargo, no va a encontrar la cura para su enfermedad, ya que la enfermedad lo vaya directamente degenerando progresivamente, porque es una enfermedad en la cual va en declive su salud, toda su salud. Entonces, debido a esto, la único medio, o yo veo como uno de los medios que podemos hacer es acompañarlo hasta el último de sus días, porque sabemos que algunas enfermedades son tan degenerativas que terminan matando al ser humano. Se le olvida respirar, se le olvida hacer sus necesidades eh, elementales, se le olvida ir al baño, dejan la llave del gas prendida, se caen, pelean con otras personas. Bueno, no lo quiero plantear como un problema porque todos vamos para allá y cada uno va a terminar según cómo haya sido en la vida, creo yo. Lo que sí quería plantear, aprovechando que usted es pasante de psicología, que hay una pirámide que se llama la pirámide de Maslow, no sé si la Ajá. conoce. Sí, La que habla sobre pirámide, las necesidades del ser humano fisiológicas y así va, hasta la claro, autorrealización. primero habla de las necesidades de supervivencia, que son las fisiológicas, las de autoestima, la de pertenecer a una manada, tener seguridad, y las necesidades de crecimiento. Claramente, cuando uno llega adulto mayor y tiene una enfermedad de este tipo, es muy difícil tener ya necesidades de crecimiento, sabiendo de que ya nuestra morfología celular, neuronal de nuestra cabeza están en pérdida. Por lo tanto, ¿y qué nos lleva a aparecer solamente las necesidades de supervivencia? Poder comer, tener una cama, un techo, seguridad, en fin. ¿Por qué menciono esto? Porque también durante su ponencia, que la escuché atentamente y no quise interrumpir para no perder el tren de pensamiento,
decidí también hablar todo al final, que también tenemos algunos reguladores emocionales, que son aquellos que están a cargo y que eso es muy importante en un enfermo, y que a pesar de toda su hostilidad, pérdida de comprensión de sí mismo y conciencia, también tiene un componente afectivo permanente, el amor, el cariño, el afecto, el darle un abrazo, el hacerle un refuerzo positivo, el decirle que lo está haciendo bien, y por sobre todo que es parte de una familia, una sociedad que todavía es útil, porque algunas personas adultos mayores terminan en la soledad y finalmente, ¿qué pasa con estos adultos mayores? No se sienten parte, no se sienten útiles, le da como el síndrome de la inutilidad, y y por sentirse inútiles, caen en depresión y algunos se mueren tristemente. Esa era mi pequeña intervención, señorita Gabriela González. Muchas gracias por su ponencia, muy buena. Cuando necesitan algún tipo de temática para hablar sobre la importancia de la actividad física en el adulto mayor, cuenten conmigo. Saludos desde Chile para todos nuestros hermanos venezolanos. Muchas gracias. Gracias, Alfredo, por tu comentario. Muy bueno. Y complementó todo en 5 minutos sobre lo que conversamos hoy. Muchas gracias. Entonces, ahora, bueno, me gustaría para terminar, ahora sí, eh, que cada uno pueda decir algo que aprendió hoy, una palabra, algo breve, una frase, o algo que sientan nuevo que se llevaron de aquí, o algo que recordaron, o algo que sienten que les puede ser útil para, para su vida de aquí en adelante. Entonces me gustaría que a lo mejor 2 personas, si quieren, levantar la manito o pueden escribir por el chat también. Yo lo voy leyendo. Aquí, Ana, la primera. Bueno, me gustó la parte de que para ayudarlos podemos tomarlos en cuenta al momento de tomar decisiones. Como dijo Juan Carlos, su mamá escribía, aunque no podía hablar, y también acompañarlos hasta el final de sus días. Sería muy bueno para ellos sentirse en compañía y que no están solos pasando por un momento tan difícil. Muy bien, gracias, Ana. Aquí dice, ya voy a leer aquí los comentarios. No se sube aquí. Ah, aquí dice, licenciado Rolando, muy buena exposición, gracias, bendiciones. Muchas gracias por participar. Rolando, aquí Alfredo dice, todos necesitamos apoyo, incluso en nuestros últimos días. La atención y el afecto es una prioridad. Muy bien, gracias. A ver, ¿quién más quisiera decir algo ya para terminar? Aquí Juan Carlos. Sí, confirmo de que la parte sentimental es muy, pero muy importante. Darle sentimiento, darle cariño a todas a las personas pues, que están en esas enfermedades. Y bueno, mucha paciencia, porque como cuidador, hay que tener mucha paciencia porque nos involucran mucho tiempo con ellos. Y, y bueno, cuando le toca a uno ayudar a una familia, a un familiar, en este caso, en mi caso que fue mi mamá, 100%, 100% con el tiempo para ella. Eso es lo mínimo que podría uno hacer. Gracias, Juan. Entonces, bueno, eh, como para resumir, es importante que podamos recordar esto. Cuando las personas tienen algún tipo de enfermedad, hoy lo enfocamos en neurodegenerativas, pero va con todo tipo de enfermedad. No solamente hay que enfocarse en lo físico, sino también cómo esos síntomas físicos pueden repercutir en la parte psicológica. Entonces, es importante que nosotros nos mantengamos informados, sepamos sobre estos temas, sabemos cuáles son los tipos de enfermedades, porque en algún momento vamos a encontrarnos con alguien que necesita esta información. Y lo bueno es que nosotros hoy la aprendimos. Y es importante que no nos quedemos con esto, sino que lo podamos compartir. Entonces, muchas gracias por participar. Aquí en los comentarios están diciendo, Eleonor, muchas gracias por esta disertación. Excelente. Gracias, Eleonor, por entrar y participar. Aquí dice Ana, tener estos casos como cuidadores nos ayuda a ser mejores y obtener nuevas cualidades de servicio, paciencia, amor y respeto. Aquí dice Verónica, muchas gracias. Aquí Belkis Cruz, excelentes reflexiones, profesora. Ay, gracias por lo de profesora. Lo afectivo emocional son herramientas que siempre debemos tener presente y la hora de intercambiar con los adultos mayores. El amor mueve muchas emociones y el cuidador debe ser
Debe ser, quedó hasta ahí. El debe ser, ok. Debe ser responsable y sobre todas empáticas, del respeto constante, dignidad de estas personas tan lindas que son los adultos mayores, así es. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por participar. Les recuerdo que el siguiente viernes vamos a tener también un taller, espero que sea igual a las 2 de la tarde, que no se presente algún inconveniente, pero muchas gracias a todos por estar aquí, a pesar de que no era la hora pautada. Muchas gracias por participar y bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos el otro viernes. Por el grupo vamos a mantener informados sobre el siguiente tema, las horas, el enlace para entrar al Zoom y todo. Entonces, bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chaito.